Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría para nosotros hoy, una vez más, poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy, hermanos, el mensaje es importante. Vamos a hablar de preparación. Y nosotros hemos visto que en los últimos días se ha crecido las tensiones aquí en América Latina referente a la guerra. Primero vimos que Venezuela quería invadir un país vecino reclamando su territorio. Ahora vemos unas amenazas en contra de Brasil, otro vecino. Y entonces la guerra en América Latina se empieza a dibujar. De esto hablamos en unos tiempos atrás, en 2021, 2020, de un paralelo profético que apunta estos acontecimientos para nuestra región. Y estamos llegando cerca de estos eventos, hermanos, y es necesaria una preparación. Y si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, hoy Dios te hablará. Pero antes de leer, antes de abrir nuestras Biblias, vamos a hacer una oración y pedir que Dios pueda guiarnos en este momento. Te pido que cierres tus ojos juntamente conmigo y oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por tu gran misericordia y bondad, por tu cuidado con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, oh Dios, pedirte que hables a nuestros corazones hoy. Que nos dé un corazón humilde, quebrantado delante de tu faz, para que hoy podamos ser bendecidos por sus palabras, oh Dios. Coloca en nosotros, oh Dios, una mente abierta y un corazón entregado a ti. Bendice, oh Dios, todos los que me ven por el video hoy. Bendice a mí también. Perdóname mis pecados. Quiero yo estar limpio delante de ti y delante de tu pueblo. Y que no sea yo, Señor, a ministrar esta palabra, sino que sea tú mismo el que hable a tu pueblo. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Sofonías. Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2, versículo 1 a 3. Aquí, el contexto aquí era una amenaza que Dios estaba haciendo a las naciones paganas. Sin embargo, primeramente, en este capítulo, Él envía un mensaje a sus siervos. Y en este momento podemos hacer un paralelo de este texto. Las naciones paganas pueden representar los que no han aceptado a Cristo. Los siervos de Dios, sin embargo, los que hemos aceptado a Cristo, tú y yo. Y Dios nos envía este mensaje claro. Vamos a leer. Dice así: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad la justicia, buscad la mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, aquí en el versículo 3 él dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra y los que pusisteis por obra su juicio. O sea que hablando de los que se propusieron a obedecer a Dios. Los que han aceptado a Cristo, los que hacen parte del pueblo de Dios. Pero Él dice, congregaos. Entonces, de esta manera, Dios espera salvar a algunos. Él dice, buscad la mansedumbre,
buscad la justicia, quizá seréis guardados en el día del enojo. Tal vez seréis guardados. Hermanos, la mansedumbre y la justicia es algo que necesitamos como un pueblo. La mansedumbre, nosotros sabemos que Cristo ha hablado, sed pues mansos como yo. Y la justicia, ¿qué es la justicia? Bueno, la Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172, que todos sus mandamientos son justicia. Y los mandamientos de Dios son justicia. Luego, los que hacen justicia son los que obedecen los mandamientos de Dios. Yo sé que todos dicen guardar los mandamientos de Dios, todos los cristianos. Pero en realidad no es lo que sucede. Sabemos que en muchas entidades religiosas no se enseña los 10 mandamientos, sino que 8 o quizá 9. Sin embargo, nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos que dar oídos a esta palabra. Porque Dios ha decretado grandes eventos para nuestra región, para nuestro continente. Hablamos de guerras, pestilencias, cosas que ya hemos visto y aún veremos más, porque son cosas que fueron predichas por el Salvador Jesucristo y por su palabra, que sucederían antes de su venida. Y están empezando a suceder y aumentarán a medida que pasa el tiempo. Estas cosas aumentarán. Y nosotros, ¿cómo es que debemos actuar en este medio, en este momento? En el versículo 3 dice, buscad a Jehová. Buscad a Jehová, primeramente. En segundo lugar, él envía un mensaje a los mansos. O sea que buscar la mansedumbre. Buscar la mansedumbre es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente no somos mansos. Uno que otro puede ser que sea, pero naturalmente nosotros somos inclinados al egoísmo, mejor diciendo. A pensar primeramente en nosotros. Y entonces si somos confrontados con en algún punto, ya revidamos. Retaliamos, por así decir. Entonces necesitamos esta mansedumbre. Y buscar la obediencia. La obediencia a Dios. Pero hay algo más que necesitamos buscar en estos momentos. Vamos a abrir en Romanos capítulo 1, versículo 16. Hermanos, para encontrar la obediencia, para tener la obediencia, solo es posible por medio del poder de Cristo. No hay otro medio por lo cual podamos ser salvos. Por nuestras fuerzas no hay cómo ser salvos. No es así que funciona. Necesitamos primeramente comprender que el Evangelio de Cristo es poder para transformación de nuestras vidas. Y no depende de mi fuerza, o de mi intelecto, o de mi conocimiento humano, sino que depende del poder de Dios. Y para que el poder de Dios sea efectivo en mi vida, tengo que hacer dos cosas: creer y dejar que Él haga el cambio. Y de esta manera podremos estar preparados para estos momentos que se vienen. Bueno, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia que necesitamos se revela por fe y por medio del poder del Evangelio. Entender esto, hermanos, puede cambiar toda nuestra vida.
Yo sé, usted puede estar pensando, tengo tantos años de cristiano y no consigo obedecer todo. Es porque hasta hoy nosotros no le hemos permitido. Y también nosotros no hemos dejado que Dios cambie nuestra vida. Nosotros hemos intentado obedecer en nuestras propias fuerzas. Y no es posible. Una vez que entendemos que Dios es el que opera el cambio, entonces todo cambia. Y entonces para estar preparados para la crisis es necesario que entendamos el Evangelio de Dios. Que el cambio, la obediencia que necesitamos viene por medio de Él y por fe, no es por obras. Sé que algunos dicen, bueno, pero mi iglesia hace caridad y eso, que aquello, yo también lo hago. Esto no te va a salvar. Esto no te va a cambiar tu vida. Esto no puede comprar el cielo o una vida de obediencia. Esto es gracia. La vida de obediencia es gracia. Es gratis. Dios lo da para aquellos que tienen fe en Él, que creen que es posible obedecer porque Cristo dijo que es posible. Así de simples. Así de simples. Bueno, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que yo iba a obedecer si creo en Él. Entonces creo en su palabra, entonces voy a obedecer. Y Cristo viene y hace la obra y yo entonces obedezco. Y para entender más este punto, vamos a avanzar un poquito más. 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Un poquito más adelante. Capítulo 1 versículo 4 en adelante. Vamos del 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Después saltamos al 17. Leamos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Hermanos, aquí vemos un testimonio de Pablo hacia los corintios, que ellos habían alcanzado los dones celestiales, la obediencia, y él estaba seguro de que Cristo confirmaría sus vidas, sus salvaciones, por darles una vida irreprensible, sin mancha. O sea que Cristo trataría de transformar estas vidas en personas plenamente obedientes. Vemos que es así de simples como Cristo hace las cosas. Y esta condición que alcanzaron no fue porque ellos eran muy expertos o eran muy inteligentes o científicos. Vamos a leer y vamos a descubrir cuál fue el secreto de todo esto. Versículo 17 dice: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea que Pablo venía no con sabiduría humana. No, él no venía diciendo soy teólogo, soy esto, soy aquello. Y con mensajes difíciles de comprender, que tenían mucha complejidad. Nada de esto. Simples. La cruz de Cristo. Simples. Cristo te va a salvar. ¿Crees? Sí, lo creo. Bautiza. Y bueno, el que cree y fuere bautizado será
salvo. Hermanos, nosotros intentamos ganar el cielo por nuestra fuerza y no es posible. Muchos se engañan a sí mismos y no pueden comprender que es solo creer. Y Él hará lo que fuere necesario. Si yo creo y dejo que Cristo trabaje en mi vida, cooperando con Él en el sentido de que, por ejemplo, si yo tenía un vicio de tomar alcohol y Cristo me ha liberado, ¿qué tengo que hacer? Quedarme lejos de donde se vende esta bebida, ¿cierto? Porque si Cristo me libera del vicio, pero no salgo de ahí, puedo caer otra vez. Entonces, cuando Cristo dice, hijo mío, hace tal y tal cosa, bueno, le pido fuerza, Señor, ayúdame. Y proponemos en nuestros corazones cooperar con Cristo. Cuando Él hace la obra, nosotros trataremos de conservar la obra hecha para alcanzar otra. Tratar de no destruir lo que Cristo hizo. Tratar de no revivir o resucitar el viejo hombre. ¿Entendemos, hermanos? Entonces son cosas simples. El Evangelio no es algo complejo, es poder. Poder es lo que falta a nosotros. Poder para vencer el pecado. No son una, ni dos, ni tres personas que oigo decir, es imposible obedecer. Obedecer todo. Son muchas. No los condeno en el sentido de que quizás están ignorantes, no conocen, ¿verdad? No tuvieron la oportunidad. Siempre que puedo, les hablo, ¿verdad? Pero es algo muy interesante, porque si uno no cree que es posible obedecer, ¿cómo pues obedecerá si es por la fe? Si uno no cree que es posible, pues tampoco obedecerá porque no tiene fe. ¿Me entiendes? Entonces tú que me ves hoy, puedes estar seguro de que tú podrás obedecer todo lo que la Biblia pide, si tú crees. Por el poder de Cristo es posible. En nuestra fuerza, jamás. Pero en el poder de Cristo, sí lo es. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció. No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, aquí está toda la síntesis del Evangelio. No es saber, sabiduría humana. No es conocer, conocimiento humano. Es aceptar y creer. Así de simple. Aceptar y creer y ser victorioso. No hay otro medio. ¿Entiendes? Así de simple. Y si nosotros aceptamos eso en esta simplicidad, estoy seguro de que estaremos listos cuando llegue la crisis. Porque es esto que Dios nos aconseja a hacer. Buscar la justicia y la mansedumbre. Estas cosas solo se vienen por medio del poder de Cristo. Del poder del Evangelio. Y es tan simple, ¿no es cierto? Hermanos, dejemos de sufrir. Dejemos de tropezar. Confiemos que Cristo nos hará obedientes. Y hay otra cosa más que tenemos que tener en cuenta. Vamos a leer en el versículo 30 dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo está para que nosotros seamos sabios en Dios, justificados, santificados y tengamos la salvación. Para esto vino nuestro Salvador. Para esto vino Cristo. Entonces, esta primera parte del consejo creo que pudimos absorber. Amén. Hermanos, ahora vamos para una segunda parte, la cual es importante. Vamos a abrir en 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice: Hermanos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí, cuando él habla que la luz verdadera ya alumbra, está hablando del Evangelio. Y hoy realmente estoy seguro de que la luz del Evangelio alumbró nuestros corazones. Hoy nosotros entendimos que no es complejo, es simple. Y entonces es más difícil perderse que salvarse. Porque el poder que está dispuesto para nosotros, para que seamos salvos, es muy grande. Más grande que mayor que las tinieblas que rodean el mundo. Y está dicho: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, otra cosa que necesitamos es el amor fraternal, amor al prójimo. Y otra cosa, estar unidos como hermanos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser uno para que el mundo conozca que Cristo nos ha enviado. La unión de los hermanos, de los siervos de Dios, es necesaria. Y el amor para con nuestro semejante es esencial. Esencial. Nosotros tenemos que buscar andar en conformidad con las Escrituras. Y esta conformidad pide que seamos personas de amor. Porque si no somos estas personas, si tenemos queja contra nuestro hermano, no estamos en luz todavía, estamos en tinieblas. Y la Biblia lo dice. En el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, aquí está el consejo
de Dios para nosotros. No amemos las cosas del mundo. Usted me puede decir, pero yo no amo las cosas del mundo. ¿Será? Cuando Dios nos pide algo que es tan sencillo, como quizás un cambio de hábito, y yo digo, ay Señor, pero esto también, y me mantengo todavía en el hábito, estoy priorizando mi vida terrena en vez de la vida celestial. Hermanos, ese es el consejo de Jehová para nosotros. La crisis va a llegar y nos debe hallar listos para no solamente estar en pie, como también llevar el Evangelio en tiempos difíciles. Porque todo verdadero cristiano nace como misionero. Su vida, su testimonio es una predicación viva y que no hay cómo contradecir. ¿Cómo uno puede contradecir a alguien que vive en honestidad, en obediencia, en santidad? Pues él vive. Hermanos, seamos una predicación viva. Viva. Porque podemos con esta predicación viva destruir los argumentos del diablo que se dice, no es posible obedecer. Bueno, no tiene cómo decir que no es posible, porque si yo miro a mi vecino y él obedece, ¿cómo pues no es posible? Así es lo que estarán los hombres dentro de poco tiempo. Si es que hoy nosotros aceptamos este mensaje de buscar obedecer a Dios por medio de la fe en el Salvador y prepararnos en el amor, en la honestidad, en la obediencia, en la mansedumbre. Procurar prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Quisiera leer un último texto para usted, mis hermanos. O sea que, 2 textos más. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo, tú y yo somos creados nuevamente. Crea en esto. Tu corazón y mi corazón ha sido cambiado por Cristo y Cristo nos ha puesto un corazón nuevo. Y Él nos ha creado para hacer la justicia, las buenas obras. Porque Él hizo, no fue nosotros y no será nosotros. Y por fin, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Dios nos da un mensaje muy importante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 tiene una promesa de Dios para ti y para mí, la cual dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. Dios promete estar con nosotros. Dios promete estar con nosotros y guardarnos si nosotros guardamos su palabra. Hoy entendimos el Evangelio de una simplicidad sin tamaño. Es necesario que estemos en conformidad con la palabra de Dios y con sus reclamos para que seamos guardados. Pero Cristo es que nos colocará en conformidad. Cristo nos hará obedientes. Y permítanme, una vez más, mis hermanos, yo sé que yo dije que serían 2 textos más, pero me impresiona aquí el Señor a leer un texto más con ustedes. Y quiero leer todavía Judas, el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Judas, en el versículo 24, la Biblia nos presenta
Judas en el capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 24, dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cristo es lo que sostendrá mi vida de obediencia y tu vida de obediencia, y Él nos salvará y nos presentará delante de su gloria con gran alegría, sin mancha. ¿Puedes creer que Cristo te sostendrá en obediencia? Yo sí, espero que usted también. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Y quiero orar en este momento por ti y por mí también. Y si este mensaje habló contigo, no dudes en entrar en contacto con nosotros y estaremos orando por ti. Bueno, oremos ahora. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, oh Dios, por la simplicidad del Evangelio y por el aviso tan sublime y solemne que nos has dado. Ayúdanos a buscar la mansedumbre, la obediencia, el amor al prójimo y todos los dones que tu Espíritu nos pueda dar. Ayúdanos, Señor, para enfrentar la crisis. Ciertamente estaremos en pie si es que hoy oímos tu palabra. Perdónanos, oh Dios, una vez más, y enséñanos a andar en tu voluntad y en tus caminos. Bendice a todos aquellos que me ven por el video hoy. Bendice también a aquellos que han de ver este video. Y que todos nosotros podamos recibir de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Aquí llegamos al término de este mensaje. Espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón. Y si quieres ayudarnos a compartir y a difundir ese mensaje, puedes empezar dándole like y compartiendo con sus amigos, con sus familiares. Pero también disponemos de folletos que son gratuitos, folletos virtuales que son gratuitos. Ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. El número de WhatsApp estará en la descripción del video y estaremos enviando para ti. También disponemos de libros en la lengua hispana que son gratuitos. Son libros virtuales, son en PDF, pero te harán conocer más, con más profundidad, de la palabra del Señor. Usted puede entrar en contacto con nosotros y recibir estos materiales. Si quieres recibir una visita de un obrero en tu localidad, en tu casa, puedes entrar en contacto con nosotros también. Puede ser de cualquier región de habla hispana, y estaremos orando a Dios y pidiendo que Él nos dé la oportunidad de ir a visitarte. Amén. Que Dios pueda bendecir a toda tu vida, tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.